Pues ante todo agradecer la asistencia de todos vosotros y a la Cátedra de Fisioterapia por darme esta oportunidad de mostrar un poco mi estudio, ¿no? Entonces vamos a mostrar un poquillo lo que es la sonoelastromiografía, que generalmente a mí, cuando me lo explicaron la primera vez, no sabía mucho en qué consistía. Venga, ¿cuál es el botón? Arriba, ¿no? Tú a la primera, ¿lo encuentras? ¿Qué? Sí. ¿Ves? Démosla. Bueno, entonces, la sonoelastromiografía. ¿En qué consistió un poquillo, digamos, la base de la sonoelastromiografía o la sonomiografía? Digamos que surgió como una posibilidad de lo que hacemos la mayoría del personal sanitario, de palpar la zona, esa cuantificación de palpamos, por ejemplo, un fisioterapeuta busca a lo mejor una contractura, un personal médico busca a lo mejor el hígado, cómo está el hígado, etcétera, etcétera, pues aparte de palparlo, verlo también en profundidad, ver esa rigidez que estamos palpando, si eso se puede demostrar de alguna forma en una imagen. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Primero, buscamos un sistema apoyado por ultrasonido, es decir, generalmente la forma Power Doppler del ultrasonido, lo aplicamos sobre la piel y aplicamos una vibración que ese ultrasonido recoge y nos informa en una escala de colores. De esa forma nos indica un poco en esa escala de colores que ahora veremos la rigidez de los tejidos, ¿vale? Digamos, tipos de elastomiografía. Existe la elastografía, que básicamente era usar el sistema de ultrasonido y entonces tomamos una primera imagen sin que aplicar ningún tipo de presión. Luego aplicábamos presión y volvíamos a tomar una segunda imagen. Mediante un software informático se comparan esas dos imágenes y nos indica un poco la rigidez que puede existir en esos tejidos. Mediante una escala de colores se ve qué tejidos son más rígidos y qué tejidos son más elásticos. La elastomiografía mediante resonancia nuclear magnética, que básicamente es algo parecido, se toma una primera imagen y luego se aplica un ultrasonido de forma externa al cuerpo. En esa zona que nos interesa se toma la segunda imagen y entonces se vuelve a examinar un poco esa diferencia entre esas dos imágenes y nos vuelve a dar un poco esa escala de colores para darnos la diferencia. Y luego por fin la que nosotros usábamos, que era la sonoelastografía. La sonoelastografía básicamente lo que se emplea es lo que he explicado antes. Usas el Power Doppler del ecógrafo, o si tienes dinero compras el software de sonoelastografía, que evidentemente luego se verá que es mucho más gráfico. Aplicas una vibración externa generalmente entre 50 y 1000 Hz, que es la que, digamos, los estudios te indican que los tejidos vivos te indican más la vibración, y entonces se nos da una imagen en escala de colores que nos indica un poco esa rigidez. Usos de la sonoelastografía, pues es lo que hemos dicho. El examen del corazón mediante speckle tracking, que es básicamente lo que hemos estado usando, lo que usan los médicos, para ver esas diferencias en el corazón, examen del hígado mediante la elastografía de transición, búsqueda de tumores, o en nuestro caso, por ejemplo, hemos estado haciendo una investigación sobre los tender points en pacientes con fibromialgia. Nuestra idea era saber si, como hay estudios que avalan ya que realmente la sonoelastografía es capaz de ver los trigger points en pacientes normales, si esos mismos estudios, replicándolos, nos podrían avalar también para demostrar que existen tender points en pacientes con fibromialgia. Siguiente. Vale. ¿Cómo voy para aquí? Técnica usada. La técnica que nosotros usábamos en nuestro estudio. Básicamente nosotros usamos una técnica que SIGTA ya usó en el 2009 para buscar los trigger points. Replicamos esa técnica, entonces colocamos al paciente en una posición cómoda. Nosotros usábamos una silla de masaje donde más o menos la musculatura estaba relajada. Siguiente, hacíamos un examen en B-Mode. B-Mode es la forma normal, digamos, en la que se ven las ecografías, lo que todos solemos ver. Aquí se ve un poquillo mal, pero bueno. Digamos, esto sería un músculo sano, más o menos se ve prácticamente que es todo normal, con una ecoicidad normal, es bastante blanquito. No se ve muy bien aquí, pero esto sería ya un músculo, digamos, con una zona hipoecoica que representa lo que sería un trigger point. Y esto sería un músculo igual con varias zonas hipoecoicas que representan a varios trigger points. Eso sería el examen en memoria. Siguiente, lo que usamos ya, digamos, es buscar la función de la sonoelastografía en sí. ¿Qué hicimos? Usamos ya el Power Doppler y entonces buscamos una variación. Sigue viéndose muy mal aquí,
en el PowerPoint se ve mucho mejor, pero aquí, digamos, hay una zona hipoecoica en lo que es la imagen en sí. Las de abajo. Si se apaga la luz, Las de abajo, Juan Antonio, la fila de abajo. Eso. ¿Ve? Ahí se ve bastante mejor. Uy, Todas las de abajo para abajo. si ya la había conseguido. Todas las de abajo para abajo. No escuchan. Mira, ahí abajo. ¿Hacemos musiquilla? Sí, la había conseguido, seguimos, ¿no? Pues esto no viene bien para despertar un poco. Al final, bueno. Sí. Bueno, ya hemos desistido. Bueno, ahora se ve un poquillo de todas formas mejor. ¿Veis? Ahí tenéis un músculo sano que se ve todo blanco. Ahí se ve la pequeña zona, bueno, pequeña, gran zona hipoecoica que representa lo que mediante palpación estábamos buscando. Encontramos una zona de dureza y al hacer la ecografía en B-mode encontramos una zona hipoecoica. Y luego aquí tenemos igual, pero varias zonas hipoecoicas que en teoría representaban a lo que serían los trigger points. Luego ahí tenemos, es igual, se ve en una imagen normal, se ve mucho mejor ahí una zona hipoecoica y aquí en la misma imagen se ve como vibra todo lo demás, por aquí también se veía un poco de azul y esa zona hipoecoica no vibraba. ¿Qué significa esa ausencia de...? Bueno, no vibraba. Digamos ahí lo que se representa es con colores, mientras que aquí no hay color. ¿Qué significa que no vibre ahí? Pues que hay una diferencia de rigidez. En teoría esa zona está más rígida que esta. Y esto, por ejemplo, es un músculo sano, donde se ve, esta es la zona que uno delimita y se ve donde prácticamente menos la fascia muscular, todo lo demás está todo en azul. Mientras que aquí solo esta zona y esto por aquí está en azul, mientras la zona hipoecoica no está en azul. Esa es la diferencia que intenta buscar uno con la sonolastomografía, buscar esa rigidez. Luego, realmente, aunque ahí hemos visto que no funciona, pero funciona realmente, hay estudios que ya nos avalan, como el de Taylor y Silva, donde, por ejemplo, veis, esto es lo que se consigue realmente con el software, digamos, de sonolastomografía, ese que vale tan carísimo. Para el que no tiene dinero y lo intenta hacer en su clínica normal, día a día, que es lo que nosotros buscábamos, usábamos la forma Power Doppler normal. Entonces, nosotros usamos un molde que creamos mediante gelatina con distintas densidades. Era una mezcla de gelatina y agar, que es otra gelatina, digamos, natural. Entonces, fuera había una mezcla de un 3% de gelatina y un 3% de agar y el resto de agua, y dentro había una forma esférica, digamos que tenía un 3% de gelatina, un 6% de agar y el resto de agua. Aquí prácticamente no se ve la diferencia y cuando aplicas el Power Doppler se ve como la zona esa donde prácticamente aquí no hay diferencia, sí que existe esa diferencia de vibración. Con lo cual nos está indicando que esta zona es más rígida. Luego, ese estudio lo hicimos nosotros sobre pacientes con fibromialgia y pacientes sanos, digamos intentando encontrar si esos tender points realmente eran capaces de verse mediante la técnica de sonolastomografía. Usamos una población sana de 15 pacientes y una población de pacientes con fibromialgia de 16 pacientes. Primero lo que hicimos fue examinar todo este examen, fue hecho sobre el trapecio superior y examinamos el número de zonas hipoecoicas, tanto en pacientes sanos como en pacientes no sanos. Pacientes con fibromialgia. Se vieron que las zonas hipoecoicas eran prácticamente similares. Se veían el mismo número de zonas hipoecoicas en uno que en otro. Al hacer la sonolastomografía descubrimos los mismos resultados. Prácticamente había la misma rigidez en una zona en los pacientes sanos que en los pacientes con fibromialgia. Tampoco se descubrió una diferencia de rigidez. También mediante Doppler examinamos el flujo arterial de la rama ascendente de la arteria transversa cervical, que es la que irriga un poco la zona del trapecio y que Sigdar en sus estudios ya nos explicó que en un paciente con trigger point ese flujo se ve alterado, el índice de resistivo se ve alterado. Y tampoco vimos diferencias entre el flujo arterial entre pacientes con fibromialgia y pacientes sanos. Tampoco encontramos diferencias. Y la única diferencia que encontramos básicamente es la obvia, que es en la algometría, donde al examinar todos los puntos donde se examinan, digamos, los tender points en los pacientes con fibromialgia, esos 18 puntos, y examinarlo en pacientes sanos, se veía muchísima diferencia, lo cual es obvio, que ese era lo que esperaba. Y ya está, con esto pues muchas gracias. Espero ver a